Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana de sábado que nuestro Dios nos ha permitido. Estamos a 24 de julio, donde tenemos nuestra lección número 4, que lleva por título En el Templo. Y también tenemos nuestra serie que es Una Iglesia Fiel, donde nuestro Dios ha deseado que su iglesia sea una iglesia fiel, una iglesia que le alaba, una iglesia que está preparada para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos nuestro texto base que se encuentra en el libro de los Salmos. Y voy a invitarle que vayamos al libro de los Salmos, donde nos habla de la casa del templo de nuestro Dios. Y donde Salomón, por medio de la palabra de nuestro Dios, ve la misericordia tan grande de nuestro Dios. Y vamos al libro de los Salmos capítulo 5 versículo 7. Y vamos a ver cómo este texto base, vamos a estar hablando a través de la lección sobre este texto. Y dice libro de los Salmos 5 7. Más por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Recordemos que es la misericordia de nuestro Dios, nos ha traído, nos ha llegado por esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo que ha tenido para con cada uno de nosotros. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, ahora por la misericordia de nuestro Dios de que fue a la cruz, de que nos ha justificado ante el Padre amoroso, ahora con toda dicha, con todo privilegio podemos entrar en la casa de nuestro Dios. Dice, por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en temor. Así que ahora cada uno de nosotros, el Señor ha tenido enviar, darnos esa nueva identidad, traernos a la casa de nuestro Dios, pero ahora queda de cada uno de nosotros de tener ese temor, esa reverencia hacia nuestro Dios. Si tiene su cuadernito, voy a invitarle, tenemos la lección número 4. Recordemos que nuestro título de la lección 4 es En el templo. ¿Qué es lo que hemos de estudiar en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado? Primeramente vamos a ubicarnos en el libro de Hechos. Tenemos ahora el capítulo 3 y el capítulo 4, donde vamos a estar leyendo algunas porciones de la palabra de nuestro Dios. Así que lo que hemos de estudiar es primeramente cómo el escenario de Hechos 3, 1 al 8 y también 4, 32 al 51 revelan lo que realmente es la comunión. Así que vamos a estar hablando del templo y también vamos a estar hablando de la comunión que a los nuevos miembros que llegaron al conocimiento de la palabra de nuestro Dios, la iglesia primitiva, ahora cómo se reúne en el templo y también vamos a ver la comunión que tenían cada uno de ellos. Segunda cosa que hemos de aprender en esta mañana es de qué manera el Nuevo Testamento se apropia del significado del templo. Ahora vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento hablábamos de templo, pero ahora vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento ahora tenemos un aspecto más amplio sobre la palabra templo. Y lo vamos a ver en el libro de Juan, en Corintios y también en Efesios. También cómo se experimentó la vasta gracia y el gran temor en la iglesia primitiva. Así que vamos a ver a la gracia de nuestro Señor Jesucristo que ha tenido para con nosotros. Ahora también como cada uno de nosotros al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, cómo debemos de tener esa reverencia, ese temor como iglesia que somos. También hay algunos puntos de aprender que son personales, cómo las casas y los templos son útiles para la iglesia de hoy. Así que vamos a ver la iglesia de hoy y vamos a ver cómo las reuniones en los hogares y la reunión en el templo han ayudado a como iglesia que somos, a cada miembro, cómo hemos servido a nuestro Dios. Y también cómo el compartir con gracia es un aspecto de la comunión de la iglesia. Así que lo que de gracia recibiste, de gracia darlo. Y luego también cómo se expresa el temor del Señor en su comunión. Cómo cada uno de nosotros expresamos la comunión que tenemos con nuestro Dios por medio de las cosas que hacemos. Así que teniendo en mente todo esto, vamos al libro de los Hechos, donde recordemos que estamos hablando lo que el Espíritu Santo hizo por medio de los apóstoles. Y vamos a ver ahora qué pasa en el templo. Recordemos que vamos a estar hablando del templo. La semana pasada hablamos las cosas que suceden en los hogares, los grupos familiares, donde la iglesia primitiva se reunía en hogares para que el Señor trajera a sus pies todos aquellos que habían de ser salvos. Así que vamos al libro de Hechos capítulo 3.
Y vamos a ver, recordemos, estamos hablando del templo y también estamos hablando de la comunión que ocurre en el templo. Y dice al libro de Hechos capítulo 3 versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo. Aquí tenemos a dos apóstoles, a Pedro y a Juan. Nuestro Señor Jesucristo ya ha ascendido al cielo y ahora tenemos estos dos apóstoles que van al templo. Y dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí tenemos estos varones que van a hacer una oración, y recordemos que no únicamente es lo que pasa adentro del templo, sino también lo que pasa afuera del templo. Y dice el verso 2, dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. ¿Para qué? Para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Así que tenemos aquí un personaje que tiene una deficiencia y que es traído no hacia adentro del templo, sino afuera del templo. Y lo traían para que pidiese limosna. Así que tenemos un cuadro muy hermoso que nos enseña de la iglesia primitiva lo que pasa en el templo. Van estos dos apóstoles, estos dos varones a la hora de la oración, y también ahí tenemos a un personaje que está afuera del templo pidiendo limosnas. Y dice el 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosnas. Aquí tenemos a este personaje que está esperando algo de Pedro, algo de Juan, y cada día era traído al templo, no necesariamente adentro, sino afuera. Y aquí tenemos estos varones. Vamos a ver qué es lo que pasa en este cuadro. Dice el verso 4. Dice: Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijo: míranos. Así que primeramente le dice a aquellos varones de nuestro Dios: mira hacia nosotros, y esperando a aquel personaje que tiene esta deficiencia, que le dieran unas monedas. Dice el verso 5, entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Y quiero que sepan que algo maravilloso pasa aquí en el templo. Y una vez más estamos hablando de afuera del templo, donde está este hombre pidiendo limosnas y que tiene una deficiencia. Ahora está esperando porque los discípulos le dijeron: míranos, y ahí cuando los está viendo, esperando recibir algo de ellos. Pero miren lo que pasa el verso 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Aquí tenemos estos personajes que no tienen plata ni tienen oro, y quiero que sepan que muchas de las veces creemos que el dar es únicamente por dinero. Aquí tenemos estos personajes que van a dar algo sin dar dinero. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Así que están dando algo más que unas monedas de oro, que unas monedas de plata, y le dicen: levántate en el nombre de Jesucristo. Y vamos a ver qué es lo que pasa afuera del templo. Y dice el 7, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Algo maravilloso. Aquel hombre no había caminado en toda su vida, le están afirmando los tobillos. En el nombre de Jesucristo le dicen: levántate y anda. La gente adentro del templo tiene su adoración, pero algo maravilloso está pasando afuera del templo. Y dice el verso 8, y saltando se puso de pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Aquí tenemos algo que se extiende la mano a dar, no oro ni plata, sino se está dando la sanidad para este hombre que ahora está alegre, está contento, y dice: se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a nuestro Dios. Esto es lo que sucedió en el templo. Aquí vemos la comunión, donde se da algo, donde se entrega algo a este hombre. Ahora este hombre, un hombre totalmente agradecido con nuestro Dios, entra al templo y adora también a nuestro Dios juntamente con aquellos apóstoles. Ahora vamos al capítulo 4, donde también nos da una enseñanza. Y vamos a ver, porque estamos hablando del templo y estamos hablando la comunión. Y ahora vamos a ver cómo la comunión es el centro donde hay unidad, donde todas las cosas se tienen en común. Y dice el 4:32 del libro de Hechos. Dice la palabra de nuestro Dios. Y dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma. Aquí tenemos
una iglesia donde ahora son de un corazón, de un alma, donde es una iglesia fuerte, una iglesia poderosa que empieza a crecer, que ha entendido su nueva identidad, donde se reúnen en las casas, y ninguno decía ser suyo propio lo que cada uno tenía. Así que lo compartían, todo lo que poseían era de todo el grupo. Dice, sino que tenían todas las cosas en común. Así que esta es la iglesia que empieza a crecer, la iglesia que se levanta, una iglesia que trabajan como uno, y dice que todo lo tenían en común. Y dice el 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Así que quiero que sepan que la resurrección es algo maravilloso en la predicación de los apóstoles. ¿Por qué? Porque quieren enseñarle a los nuevos creyentes lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y también que resucitó y que va a venir nuevamente por su iglesia. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y aquí no únicamente nos dice de gracia, sino la abundancia de la gracia, donde todo lo que ellos tenían era para todos, donde se cuidaban el uno con el otro. Y fíjense bien cómo nos dice Lucas en el libro de Hechos. Dice, así que no había entre ellos ninguna necesidad. Es la gracia, la abundante gracia, donde cada uno de ellos no tenía necesidad, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Así que había alguna persona que necesitaba, inmediatamente vendían sus posiciones, se las traían a los apóstoles, y de esa manera todos lo tenían en común. Ahora dice el verso 35, aquí vemos la comunión, que estamos hablando lo que pasa con esta iglesia, donde ahora vemos la unidad, vemos la oración, vemos que la iglesia está caminando como Dios lo decía. Y dice el 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según sus necesidades. Así que el que tenía un rancho lo vendía, traía el dinero a los apóstoles. Inmediatamente quiero que sepan también que aquella iglesia pensó que nuestro Señor Jesucristo iba a venir en ese tiempo. Pero aquí tenemos que se repartía cada uno según sus necesidades. Y dice el verso 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era levita y natural de Chipre. Vamos a ver qué hizo este José, y aquí nos da un ejemplo. Y quiero que sepan que como todo, así como hay ejemplos buenos, también hay ejemplos que marcan a la iglesia. Y yo creo que nos damos cuenta cuando tenemos a los 11 apóstoles que se permanecieron en pureza ante la presencia de nuestro Dios, y luego llega Judas, y también Judas da el ejemplo negativo. Así que tenemos lo positivo y tenemos lo negativo y lo positivo. Ahora tenemos aquí a este hombre que se llama José, y ahora vamos a ver qué pasa con él. Dice el 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así que vende su propiedad, la trae hacia los apóstoles, y miren lo que pasa. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendieron una heredad. Ahora tenemos aquí un matrimonio, tenemos a Ananías y tenemos a Zafira. Así como la iglesia iba creciendo, así como la iglesia crecía en uno, quiero que sepan que también hay una frase que tenemos tanto en inglés como en español, la ovejita negra. También aquí llega un personaje que hace que las cosas no sean de la manera que deben de ser. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, dice, vendieron una heredad. Vimos a José, vendió su heredad, la trajo a los pies de los discípulos y se repartieron entre ellos. Ahora tenemos a Zafira y Ananías. Dice, vamos ahora al 5:2, libro de Hechos capítulo 5, versículo 2, dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aquí tenemos esta familia, este matrimonio que vende sus propiedades, pero agarran parte de la propiedad y se quedan con ello, y la traen la otra parte a los apóstoles. Y dice el verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón
para que mintieses al Espíritu Santo. Así que es algo que no le agradó a nuestro Dios, que Ananías se haya quedado, Ananías y Zafira se hayan quedado con parte de lo que habían vendido. Dice, y sustrajases del precio de la heredad. Dice el verso 4. Reteniéndola se queda con parte del dinero, no se te queda a ti y vendida, no está bien, no estaba en tu poder, dice, porque pusiste esto en tu corazón. Le hace la pregunta, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón de envidia, de tomar parte del dinero de aquella propiedad que habías vendido? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Él creyó que nadie se iba a dar cuenta, y en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas de las veces hacemos acciones y queremos que los hermanos no nos vean, pero el que nos ve es el Todopoderoso, nuestro Dios. Así que aquí tenemos a Ananías que se esconde agarrando cantidad de dinero, mas sin embargo dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Y dice el 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Fíjense bien lo que está pasando aquí con la iglesia primitiva. Se queda Ananías y Zafira con esta cantidad de dinero. Ahora que se quedan con esta cantidad de dinero, dice que han mentido a Dios. Y luego dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Cayó muerto. Muere aquí Ananías a consecuencia de mentir a aquellos discípulos y aún más a nuestro Dios. Dice, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Se dieron cuenta la iglesia de aquel tiempo, inmediatamente se dan cuenta que Ananías se ha quedado con una cantidad del dinero de aquella propiedad. Inmediatamente dice que vino gran temor sobre todos los que le oyeron. Así que empieza el temor, empiezan a ver algo, y una vez más vemos lo positivo y vemos lo negativo ahora con este matrimonio, donde aun cuando la iglesia va creciendo bien, hay un personaje que es Ananías y Zafira que se alejan de lo que nuestro Dios, o de la unidad o de la comunión. Dice ahora el verso 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y dice, y lo sacaron y lo sepultaron. Aquí tenemos ahora que aquel Ananías cae muerto a consecuencia de la codicia, a consecuencia de pensando que estaba haciendo lo correcto, pero no era lo que a nuestro Dios le agrada. Recordemos que nuestro Dios es un Dios que agradamos no como nosotros queremos, porque hoy en día tenemos ese problema donde cada miembro de la iglesia quiere adorar a Dios como Él quiere y no como nuestro Dios desea. A veces, muchas de las veces, tomamos una postura que si no se hace como yo quiero que se haga en la iglesia, tomamos una postura creyendo que estamos bien, cuando la palabra de nuestro Dios vemos que aquí que Ananías creyó que estaba bien, mas sin embargo cae muerto, y ahora tenemos que estos jóvenes lo sepultan. Y dice el 7. Pasado un lapso como de 3 horas, ¿sí?, sucedió que entró su mujer, todavía no se da cuenta, Zafira, de que ha muerto su esposo a consecuencia de mentir, dice, no sabiendo lo que había acontecido. Y dice el verso 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿Sabes que te dieron tanto dinero por esta propiedad que has vendido? Y dice, y ella dijo, sí, en tanto. Nuevamente se habían puesto de acuerdo tanto Ananías como Zafira de quedarse con cierta cantidad de dinero y dar la otra a los apóstoles. Han mentido. Y dice el verso 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Las mismas palabras que le dijo a Ananías se le dice a Zafira, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Así que ahora tenemos que lo mismo que pasó con Ananías sucede con Zafira. Y dice el 10. Al instante cayó a los pies. Aquella mujer muere a consecuencia de mentir, de sembrar mala semilla en su corazón. Imagínense toda la iglesia observando lo que está pasando con este matrimonio. Dice, y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron juntamente con su marido. Y ahora vemos algo que pasa en la iglesia. Al darse cuenta
de que a nuestro Dios no le agrada la mentira, de que a nuestro Dios no le agrada cuando queremos alabarle como nosotros queremos, sino como Él desea que le alabemos. Así que yo quiero en esta mañana que piense que no es como yo quiera alabarle, porque vemos la ofrenda de Caín y vemos la ofrenda de Abel. Caín hizo ofrenda creyendo que estaba adorando a nuestro Dios a su manera, pero nuestro Dios no se agradó de la ofrenda de Caín porque no lo hizo como Él quería, de todo corazón. Y dice el 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo creo que si en nuestros tiempos surgiera lo mismo de que alguien que ha quebrantado el mandamiento de nuestro Dios o que no ha luchado por la unidad de la iglesia y llegara a morir, yo les aseguro que cada uno de nosotros miraríamos la perspectiva de la iglesia muy diferente. Aquí tenemos entonces que la iglesia de aquellos tiempos, la iglesia primitiva, inmediatamente vino con gran temor sobre toda la iglesia. ¿Qué hizo la iglesia? Empezó a buscar la santidad, empezó a buscar a nuestro Dios, porque sin santidad es imposible agradar a nuestro Dios. Ahora tenemos este matrimonio que ha muerto, pero que ha dejado el ejemplo. Y quiero que sepan que aun cuando la iglesia iba caminando bien, pasaron acontecimientos no agradables, en este caso el de Ananías y Zafira, mas sin embargo sirvió a la iglesia para que se mantuviera en la santidad y en la unidad. Dice el verso 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Así que ahí en el templo y en el pórtico de Salomón estaba la gente, todos lo tenían en común. Inmediatamente vemos la comunión de cada uno de ellos, donde cada quien, de acuerdo a sus necesidades, los apóstoles controlaban el dinero para que todo estuviera en unidad. Y dice el 13, de lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Primeramente hubo ese miedo, ese temor, cuando ven ahora los acontecimientos que pasan, dice el 14, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. Al ver lo que surgía, lo que estaba pasando con la iglesia era de envidia. Inmediatamente la gente quería unirse a ese grupo y dice que el Señor aumentaba de día en día los que habían de ser salvos. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que pensar que las acciones, lo que hacemos debe de hacer impacto en aquellas personas que no son de nuestra fe, que vean nuestras buenas obras y por ello glorifiquen a nuestro Dios. Es la oración de nuestro Señor Jesucristo, que quiere que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Gloria sea a nuestro Dios, que aquí está pasando algo maravilloso, donde crecían en el Señor aumentaba en número aquellas congregaciones. Ahora tenemos que tanto hombres como mujeres llegaban a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vemos lo que está pasando en el templo y vemos la comunión de la iglesia primitiva. Y dice el verso 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y fíjense bien lo que está sucediendo ahora. La gente saca a sus enfermitos a la calle para cuando pasara Pedro, aún con la sombra de Pedro, aquellos enfermitos pudieran recibir de la sanidad. Y dice el 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. Así que de una manera el evangelio estaba corriendo, no únicamente ahí en Jerusalén, sino de ciudades vecinas traían a sus enfermos, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Así que vemos el impacto que está haciendo la iglesia primitiva, de que aun cuando Pablo pasaba por las calles y la sombra de Pedro pasaba por aquellos enfermitos, dice que todos ellos eran sanados. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, eso es lo que pasó con la iglesia primitiva. Los vimos en el templo, los vimos en el pórtico de Salomón, donde alababan, donde todos lo tenían en común, donde repartían de acuerdo al dinero que recibían de las heredades que tenían. Ahora dice las preguntas. Yo creo que con estos textos vamos a ver la grande importancia ahora del templo. Y vamos a ver la primera pregunta. Dice así: ¿cómo el escenario de esta lección, que estamos hablando de capítulo
3 y capítulo 4 de los Hechos, revela lo que realmente es la comunión. Primeramente, el escenario es el templo, y en la puerta del templo llamada La Hermosa, ahí donde tenemos en Hechos capítulo 3, donde vemos primeramente lo que está sucediendo y vamos a ver cómo esto revela realmente la comunión. Y vamos al 4:34 de allí mismo, Hechos 4:34. Y vamos a ver la comunión, porque es lo que estamos hablando, lo que pasa en el templo y la comunión. 4:34 del libro de Hechos. Así que había entre ellos, dice, así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían todo el precio de lo vendido. Así que vemos aquí la comunión donde tanto sus heredades, tanto sus casas las vendían y las traían a los pies de los apóstoles. Así que vemos aquí la comunión donde alguien tenía necesidad, inmediatamente los apóstoles tomaban acción en ellos. Otro texto de ahí mismo, el verso 35. Recordemos la comunión. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según lo necesario. Así que no había una persona rica, sino que todos traían aquel dinero a los apóstoles y los apóstoles manejaban la situación de acuerdo a las necesidades. Vamos a la pregunta número 2. ¿De qué manera? Y eso es algo bien importante porque en el Antiguo Testamento vemos un concepto del templo. Nos vamos al Nuevo Testamento y quiero que sepan que nos da diferentes conceptos del templo. Y vamos a verlo. Primeramente, vamos a la pregunta que dice, ¿de qué manera el Nuevo Testamento se apropia del significado del templo? Yo creo que recordamos en el Antiguo Testamento aquel templo que construyó Salomón. Ahora vamos a ver cómo esta palabra de templo la vemos ahora en el Nuevo Testamento. Y tenemos algunos significados, pero todos nos llevan en sí a la unidad de un conjunto para servir a nuestro Dios. Y lo vamos a ver en el libro de Juan, lo vamos a ver en Corintios y también lo vamos a ver en la carta a los Efesios. Y primeramente vamos a Juan, capítulo 2, versículo 14. Libro de Juan 2:14. Y fíjense bien, recordemos la pregunta, ¿de qué manera el Nuevo Testamento se apropia del significado del templo? Vamos a ver la palabra templo ahora en el Nuevo Testamento. Y primeramente vamos a ver, dice Juan 2:14. Fíjense bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. Evangelio de Juan, algo que ahora nos enseña Juan sobre el templo. Y vamos a ver el concepto de templo ahora en el Nuevo Testamento. Y dice 2:14. Y halló en el templo, llega nuestro Señor Jesucristo en la Pascua, donde judíos de diferentes nacionalidades venían a Jerusalén, y quiero que sepan que algunos de ellos, en lugar de cargar al corderito para la Pascua, traían su dinero y ahí compraban el cordero. Algo que aquí los sacerdotes habían hecho algo que no le agradó a nuestro Dios. Podía haber diferentes lugares donde podían haber estado vendiendo estos corderitos y el cambio de monedas, mas sin embargo, para sacar beneficio, los sacerdotes llevaron al templo la venta de los corderos, de las palomas, y también la cambia de dinero. El lugar que utilizaron es el lugar donde era para los gentiles. Y quiero que sepan que nuestro Dios, recordemos que el propósito de nuestro Dios era que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de nuestro Dios, aún también los gentiles. Así que se estaba quitando ese lugar de los gentiles para las ventas de los corderos, para los cambios de dinero, y eso no le agradó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se podía haber utilizado diferentes lugares en Jerusalén para ese propósito, mas sin embargo aquellos sacerdotes traen la venta tanto de los corderos, de las palomas, y también el cambio de dinero lo traen al templo. Llega nuestro Señor Jesucristo, dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Aquí tenemos que llega nuestro Señor Jesucristo, cuando los encuentra y están los que están vendiendo diferentes cosas, y dice el 15, y haciendo un azote inmediatamente, de cuerda, dice, echó fuera del templo a todos
y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los que cambiaban ahí en el templo. Recordemos que este es el lugar que era para los gentiles, y ahora se está quitando el lugar de los gentiles para el cambio de monedas, para la venta de ovejas, de bueyes y de palomas. Llega nuestro Señor Jesucristo, se disgusta, se enoja nuevamente. ¿Cuál es la razón por qué se disgusta? Porque estos lugares pudieron haber estado en diferentes lugares de Jerusalén y no en el templo. Y dice el 16: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Así que vemos aquí que llega al templo, y cuando llega al templo no es agradable lo que está sucediendo en el templo para nuestro Dios. Nuevamente no es como yo quiero adorar a Dios, sino como Dios desea que le adoremos. Miren el 17. Entonces se acordaron sus discípulos de algo que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Así que nuestro Dios es un celo que desea que la casa de nuestro Dios se mantenga en pureza, que la casa de nuestro Dios se mantenga de acuerdo a lo que nuestro Dios ha dejado en su palabra. Y dice el 18: y los judíos respondieron, le dijeron: ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto, dinos por qué lo estás haciendo, qué está sucediendo. Y miren la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Es una respuesta que en ese tiempo no entendieron lo que nuestro Señor Jesucristo dijo el 19: respondió Jesús y les dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Nuevamente aquí tenemos la palabra templo, pero ahora lo tenemos en otro concepto, porque recordemos que el Antiguo Testamento nos habló del templo de Salomón. Ahora está hablando nuestro Señor Jesucristo de que Él, dice, respondió Jesús y les dijo: destruir ese templo y en 3 días lo levantaré. Ahora está hablando de su vida, de su cuerpo, de que Él iba a ser muerto y al tercer día iba a resucitar. Aquí les está hablando de la resurrección, aquí les está hablando del templo como Él, como su cuerpo. Dice el 20: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Nuevamente los judíos hablando del templo donde estaban ellos, donde nuestro Señor Jesucristo había tirado aquellas monedas, había regañado a aquellos personajes que estaban vendiendo las palomas, los bueyes y las ovejas. Ahora dice: se ha durado 46 años y tú dices que en 3 días lo vas a reedificar. Si vemos ahora la definición de templo de acuerdo al Antiguo Testamento, y ahora nuestro Señor Jesucristo diciendo que Él es un templo. Dice: mas Él hablando del templo de su cuerpo. Así que tenemos otra definición de templo, y Él está hablando que el templo es su cuerpo. Ahora veamos 1 Corintios 3:16. Nuevamente Jesucristo como su cuerpo siendo templo. Ahora 3:16 de 1 Corintios. Vamos a ver otro concepto poquito más diferente, tiene alguna similitud también hablando de templo. Dice el 16 de 1 Corintios. Dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templos de Dios? Ahora no está hablando de las 4 paredes, sino que ahora está hablando de que cada uno de nosotros, dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que primer concepto en el Antiguo Testamento de templo, el templo de Salomón, aquellas 4 paredes. Ahora estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo es el templo, y ahora estamos viendo que cada uno de nosotros somos el templo de nuestro Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Otro concepto traído desde el Antiguo Testamento. Dice el 17: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que cada uno de nosotros, quiero que sepan que también es el templo donde mora el Espíritu Santo, donde ha dejado que nuestro cuerpo, allí llegue el Espíritu Santo y more con cada uno de nosotros. Si vemos ahora el segundo concepto de templo, ahora vamos a ver otro concepto más, pero ahora nos lo da Pablo en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra de nuestro Dios. 2:19. Así que ya no sois extranjeros. Ahora como gentiles hemos llegado al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Ahora somos también, las promesas también son para nosotros.
Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de nuestro Dios. Usted y yo ahora, gloria a nuestro Dios, somos esta iglesia fiel, ahora somos parte de aquella bendición que nuestro Dios tiene y miembros de la familia de nuestro Dios. Somos ahora una familia a través de los tiempos, ahora llegamos con nosotros y somos una familia. Y dice el 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Así que nos está diciendo la gran importancia de los profetas, donde la palabra de nuestro Dios del Antiguo Testamento, quiero que sepan que es base. Ahora dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. La grande doctrina de los apóstoles, las profecías de los apóstoles, las enseñanzas ahora también de los profetas, dice, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Si vemos que ahora espiritualmente está siendo ahora un templo, tanto los profetas, tanto los apóstoles, siendo nuestro Señor Jesucristo la piedra del ángulo, y dice el 21, en quien todo el edificio, ahora vemos todo el edificio, ¿sí? Bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, donde cada uno de nosotros somos el templo, ahí podemos llamarle, somos la iglesia, pero también somos el templo donde está edificado por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo siendo la piedra del ángulo, y ahora dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que tenemos otro concepto de lo que es el templo. Así que hemos visto que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo era el templo. Vimos también que cada uno de nosotros somos el templo. Ahora tenemos que tanto profetas, tanto apóstoles, nuestro Señor Jesucristo siendo la piedra del ángulo, ahora también se hace en un templo santo en el Señor. Gloria sea a su nombre que nos da estos conceptos. También otro que sabemos, cuando vamos y nos reunimos como iglesia, vamos al templo, que son las 4 paredes donde alabamos a nuestro Dios. Pregunta número 3. Dice la pregunta, ¿cómo se experimentó la vasta gracia y el gran temor en la iglesia primitiva? Primeramente vamos a ver la vasta gracia. Vamos a Hechos nuevamente, capítulo 4. Versículo 33. Y vamos a ver la vasta gracia, lo que abunda, lo que nuestro Dios da en abundancia. Y dice Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Nuevamente hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Por qué? Porque traían lo que habían vendido, lo traían hacia los apóstoles, y la gracia era tan grande que todo lo tenían en común y no había necesidad en alguno de ellos. Ahora en cada uno de nosotros, y ahorita vamos a ver las preguntas personales, a ver si estamos haciendo también lo que nuestro Dios desea para su iglesia. Recordemos que la serie es una iglesia fiel. Aquí tenemos esta iglesia fiel, esta iglesia que ha permanecido pura ante la palabra de nuestro Dios. Y aún en todo lo bueno que está pasando, vimos el ejemplo de Ananías y Zafira, también pasó algo bueno. Ojalá que no estemos en el camino de Ananías y Zafira, sino que estemos en ese camino donde hay bendición, donde hay unidad, y que no hagamos lo que hizo Ananías y Zafira. Ahora dice el 51, porque hablamos de la vasta gracia que nuestro Dios da a consecuencia de entregar, de dar para los santos. Y dice Hechos 5:11, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Aquí tenemos el temor, ¿sí? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí tenemos que inmediatamente la iglesia se da cuenta que ha muerto Ananías, que ha muerto Zafira, y inmediatamente llegó ese temor. ¿Qué tipo de temor? De buscar la santidad, de vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Ahora en cada uno de nosotros debe de existir ese temor de vivir en la santidad de nuestro Dios. Y quiero que sepan que hoy en día, triste decirlo, a consecuencia de que no muere Ananías y Zafira o algún miembro de la iglesia, a consecuencia de algún pecado, pues ya decimos, no me va a pasar nada. Si hago o no lo hago, no me va a pasar nada. Pero quiero que sepan que con Dios no jugamos. Dice la pregunta número 1 personal, ¿son las casas y los templos categorías útiles para la iglesia de hoy?
Y yo creo que podemos decirlo con estas palabras. La iglesia, o sea, cada miembro somos la iglesia y también somos el templo, porque dijo la palabra de nuestro Dios que estamos edificados sobre los apóstoles y profetas y Jesucristo siendo la piedra angular. Ahora, la iglesia tiene grupos familiares en los hogares donde se reúnen ciertas familias. Durante la semana yo creo que y esperemos que pase esto pronto a consecuencia de la pandemia que estamos teniendo, donde nuevamente los hogares se abran. ¿Para qué? Para que las familias de la iglesia compartan el pan y también la palabra de nuestro Dios. Así que la iglesia sí tiene grupos familiares donde se reúnen ciertas familias. Si tú tienes tu casa cerrada, si nunca has tenido un grupo familiar, quiero que sepan, nuevamente no es como yo quiero agradar a nuestro Dios, sino como nuestro Dios desea que le agrademos. Algo que Él desea de tu casa es que tu casa sea un centro de grupo familiar donde se reúne familia, donde partes el pan y también la palabra de nuestro Dios. Y el templo, en el templo se reúnen las familias como iglesia para la adoración a nuestro Dios. Yo creo que hay templos en diferentes lugares al que tú asistes, al que yo asisto, donde cada uno de nosotros nos reunimos los sábados para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, donde las familias llegan una vez más no únicamente a adorar a nuestro Dios, eso es parte, sino también a tener comunión con los santos, ver las necesidades que hay en cada familia, en cada miembro y poder cubrir las necesidades para ayudar. Si tú eres de las personas que no te has dado cuenta de las necesidades que surgen alrededor de cada miembro de la iglesia, no sé qué está pasando, porque la iglesia fiel de nuestro Dios es aquella iglesia, es aquella persona, es aquel miembro que inmediatamente ve las necesidades de la iglesia y tiende su mano para ayudar para que esas necesidades sean cumplidas. Si tú vas y luego te vas en cuanto, o antes de que se termine el culto y no te das cuenta de las necesidades, de que aquella persona no tiene trabajo, de que aquella persona está enferma, esa es parte de la comunión del grupo, de llamarse, de decir, ¿cómo estás, hermano? ¿Te falta algo? Mira, yo puedo ayudarte. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia fiel que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros. Ahora, yo creo que estamos viviendo en otra etapa muy diferente, mas sin embargo, todavía la comunión debe de surgir en el pueblo de nuestro Dios. Una vez más, no es únicamente guardar el sábado, sino quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios nos habla aún más allá de los 10 mandamientos. Y aquí tenemos a la iglesia en los hogares. ¿Es tu hogar un lugar donde se reúne un grupo de gentes? No lo es, no sé por qué. Pero ese es tu compromiso con nuestro Dios. Acuérdate lo que le pasó a Ananías y Zafira. No hicieron lo que nuestro Dios quería, murieron. A lo mejor tú puedes ser una persona que espiritualmente, aunque estés yendo a la iglesia, puede ser que estés muerto. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que nuestro Dios. Y lo dice que en el templo se reunían las familias como iglesias, como iglesia para la adoración a nuestro Dios. Y aún en esta pandemia que tenemos, que se pone a veces difícil para ir al templo, quiero que sepan que nuestro Dios desea que el pueblo de Dios se reúna. Vimos en lecciones pasadas, mira cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos igualmente en uno. Así que es algo que nuestro Dios le agrada, es algo que nuestro Dios puso y que cada uno de nosotros debemos de experimentar, que cuando vamos al templo, que son las 4 paredes en esta definición, las 4 paredes, yo tengo que ir al templo y tengo que adorar a Dios, primera prioridad. Segundo, ver las necesidades que algunos de mis hermanos puedan tener para yo poder suplirla. Ahora recuerda que Pedro y Juan fueron al templo y no tenían dinero. A lo mejor tú eres una persona de que no tienes dinero para ayudar a alguien más. Más sin embargo dijeron, no tengo oro ni tengo plata, pero en el nombre de Jesucristo levántate y hambra. A lo mejor tú puedes hacer esto, de que bueno, no tienes dinero, no tienes oro, no tienes plata. Podemos decir hoy en día, no tienes dólares. Pero quiero que sepas que la oración, acércate a ese hermano, dale un consejo, abrázale y yo creo que con esto podemos hacer mucho más a lo mejor que el dinero. Sigue diciendo la pregunta número 2. El compartir con gracia es un aspecto de la comunión de su iglesia. Yo creo que compartir a veces cada uno de nosotros nos acercamos con alguna persona y vemos sus necesidades, pueden ser alimentos, pueden ser ayudas, pero cada uno de nosotros debemos de pensar
de que somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y que también somos su santo templo, como mencionaba ahorita, por medio de apóstoles, profetas, Jesucristo siendo la piedra angular, y cada uno de nosotros somos edificados para ser el templo de nuestro Dios. Así que eres bien importante. En esa casa de nuestro Dios, tú eres una de esas piedras, y esa piedra tiene que ser una piedra viva que hace de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Última pregunta. ¿Cómo se expresa el temor del Señor en su comunión? Ahora, en la comunión que tú tienes, ahora yo creo que aquella iglesia empezó a tener el temor de Dios, pero podemos ver que, de acuerdo al texto que tenemos, tuvo el temor de Dios al ver, o aumentó el temor a nuestro Dios al ver que Ananías y Zafira habían muerto. Hoy en nuestros tiempos, como mencionaba, no muere una persona cuando peca, cuando no hace lo que Dios desea, pero ahora tenemos que luchar nosotros, tanto tú como yo, tanto toda la iglesia, de vivir en santidad y la reverencia a nuestro Dios. Ahora, en aquel templo de allá de la Hermosa, surgió algo maravilloso, no necesariamente adentro, sino afuera, pero vimos la comunión, vimos la unidad, vimos cómo Pedro y Juan dan sanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo a aquel hombre, vimos todas las maravillas de que pasaba Pedro y aún la sombra de Pedro hacía milagros. Aquellos que tenían espíritus inmundos se retiraban. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Ahora cada uno de nosotros, y quiero que en esto pensemos, cada uno de nosotros como piedras vivas que somos edificados en ese templo, somos de suma importancia. No hagas que pase lo mismo que pasó con Ananías y Zafira. Que creyeron engañar a nuestro Dios, pero Dios no puede ser burlado. Ahora pensemos la hermosa iglesia de allá, de aquella iglesia primitiva, donde alabó, donde dio la honra y la gloria a nuestro Dios, sirviendo en comunión, en unidad, viviendo juntos. ¿Para qué? Para el servicio de los santos. Cada uno de nosotros somos piezas importantes. La pregunta es, ¿estás haciendo tu labor o no? Que el Señor te bendiga en esta rica mañana.